La historia oficial habla de dos grandes rupturas cristianas, el cisma de Oriente y la Reforma protestante. Pero hay una tercera, más silenciosa, más política y mucho más peligrosa, que está redefiniendo el mapa de poder actual. Esta es la historia de la Iglesia rusa, el Patriarcado de Moscú, y su audaz ambición de ser la legítima heredera de todo el cristianismo, la Tercera Roma. Para entender esta ruptura, debemos ir a la primera gran herida, el cisma de 1054. Cuando Roma, la primera Roma, y Constantinopla, la segunda, se dijeron adiós por el poder y una minúscula palabra en el credo. Esa división solo abrió la puerta. El verdadero juego de poder comenzó cuando una ciudad, al norte de Europa, se sintió llamada a tomar el manto imperial de la fe, y esa ciudad era Moscú. El nacimiento de la Tercera Roma, el año clave es 1453. La imparable caída de Constantinopla en manos del Imperio Otomano conmocionó al mundo. La Segunda Roma, el corazón de la ortodoxia, había desaparecido. Pero el vacío no duró mucho. Monjes y líderes de Moscú, que habían prosperado bajo la influencia bizantina, interpretaron la caída como un castigo divino. Argumentaron que Constantinopla había traicionado la fe original. Así nació la ideología de la Tercera Roma, articulada por el monje Filofey de Pskov. Su mensaje era simple y poderoso: la primera Roma cayó en la herejía. La segunda Roma, Constantinopla, cayó en manos de los infieles. Solo queda una, Moscú. Moscú se proclamó el último baluarte del cristianismo ortodoxo verdadero, asumiendo una misión divina y geopolítica. Ya no era una iglesia local, era la guardiana del mundo. Esta idea, adoptada por los zares, cimentó la noción de que el Estado ruso y su iglesia eran inseparables, dándoles una autoridad religiosa única, separada de Roma y superior a la de la ahora débil Constantinopla. El factor geopolítico y la ruptura final. Esta ambición no se quedó en la teología. Se convirtió en la justificación para el control político. A medida que el imperio ruso crecía, el patriarcado de Moscú crecía con él, absorbiendo y dominando iglesias más pequeñas. La ruptura se hizo evidente cuando la iglesia rusa rompió los lazos con el patriarcado de Constantinopla, el líder nominal de la ortodoxia, simplemente por el hecho de que Constantinopla reconoció la independencia de la iglesia ortodoxa de Ucrania. Moscú interpretó esto como una intromisión directa en su esfera de influencia histórica y religiosa. La Tercera Roma no permite rivales, la fe es solo una extensión del poder nacional. Este es el punto en el que el antiguo cisma se vuelve el conflicto geopolítico que vemos hoy, la guerra de poder contra el Vaticano, el legado de la guerra moral y el nuevo Vaticano. Pero la Tercera Roma no es solo historia antigua, es una plataforma geopolítica actual. El patriarcado de Moscú se ha alineado completamente con el Kremlin de Putin, utilizando la iglesia como un arma ideológica. Ellos enmarcan la guerra actual no como un conflicto territorial, sino como una guerra metafísica entre los valores puros de Rusia y la supuesta decadencia moral del Occidente, incluyendo el centro de la cristiandad en Roma. Este conflicto estalló bajo el Papa Francisco. Mientras Moscú bendecía la invasión, él la condenó como sacrílega. Este legado, esta línea roja moral, es lo que define el Vaticano hoy. Aunque el Papa Francisco ha fallecido y la Santa Sede cuenta con un nuevo pontífice, la postura de Roma frente al conflicto ucraniano sigue siendo la misma: condenar la agresión y abogar por la paz, manteniendo una distancia abismal con la justificación rusa. Es una guerra de autoridad moral que se hereda. ¿Quién lidera la voz cristiana en el mundo? ¿El pacifismo y la unidad propugnados por Roma, o el nacionalismo y la supremacía de la Tercera Roma de Moscú? Esta tensión por el control de las almas, las fronteras y el discurso moral es lo que define la relación entre Moscú y el Vaticano hoy. La Tercera Roma no busca la unidad, sino la supremacía de su visión del mundo, convirtiendo un antiguo cisma en el conflicto de fe más relevante de nuestra era. ¿Crees que esta es la ruptura más peligrosa de la historia del cristianismo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Da like y suscríbete para más análisis de historia y actualidad.